Hola, es un gusto encontrarnos nuevamente, esta vez llegando al final de esta currícula dedicada a la antropología sociocultural. Y antes de avanzar en la última clase, volver a agradecerle al Ministerio de Visión 800 Global por esta posibilidad, al doctor John Lee particularmente, y a cada uno de ustedes que nos ha ido acompañando a lo largo de estos 4 primeros encuentros. Recordemos que comenzamos hablando acerca de la antropología bíblica y tuvimos algunas reflexiones en torno a ella. Luego hablamos de la antropología como ciencia científica en el marco general de las ciencias sociales. Estuvimos hablando particularmente de la antropología social. En la clase pasada, en el cuarto encuentro, hablamos de la influencia de la hipermodernidad en nuestra cultura contemporánea. Y hoy quisiera dedicar un tiempo a hablar de misión y cultura y considerar algunas pautas a tener en cuenta desde esta perspectiva cultural para el desarrollo de nuestra misión. Así que en este sentido quisiera invitarte a comenzar en el día de hoy y vamos a hacerlo de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a tratar de responder si efectivamente la antropología sociocultural sirve para las misiones y particularmente para ejercer misión. En este sentido, hemos visto a lo largo de estos encuentros las características principales de la antropología, sus definiciones teóricas, su objeto de estudio, los métodos, las perspectivas diferentes, las distintas ramas que tiene la antropología. Y todos y cada uno de nosotros estamos inmersos en medio de una cultura que nos moldea. Somos producto, fruto de la cultura que nos moldea, pero al mismo tiempo con nuestro quehacer cotidiano vamos nosotros también modelando esa cultura, dejando nuestra impronta y fundamentalmente construyéndola en el día a día. Esta perspectiva del otro que estuvimos analizando es realmente importante, no solamente para la consideración de la misión por ser un eje central del Evangelio, el ir al otro, sino porque culturalmente, socialmente, el otro es parte de nosotros y de nuestra cultura, de allí que hayamos visto acerca y hablado acerca del concepto de otredad. Pero no solamente el otro es importante, sino que es importante en el contexto de su cultura, en el contexto de su vivencia, y esto es vital que cada uno de nosotros pueda entenderlo, pueda comprenderlo y pueda saberlo para tener un mensaje que efectivamente pueda ser pertinente y eficaz para cada una de las personas. En este sentido dijimos que vivimos en un mundo modelado por la hipermodernidad, en líneas generales atravesado por la cultura del consumismo, de la tecnología, del individualismo, pero también de la espiritualidad. Y estos 4 ejes que hoy por hoy moldean y dan forma a esta expresión de vida que es la hipermodernidad, es necesario que lo comprendamos en cada uno de los contextos culturales y sociales en los cuales llevamos adelante la misión, sea en el país que sea. Esta forma de entender al hombre y su perspectiva debe ser tenida en cuenta a la hora, sin duda, de anunciar el mensaje de Jesucristo, porque el mensaje no lo vamos a dar en el vacío. El mensaje no lo damos en una probeta dentro de un laboratorio, se lo damos a personas que tienen un bagaje social, cultural, una construcción espiritual heredada, que tienen necesidades, que tienen realidades distintas y tenemos que conocer cada una de esas realidades para que cuando hablemos con ellos pongamos delante de sí los principios y verdades eternas del Evangelio, pero de manera tal que ellos puedan entenderlo. Vivimos a su vez en un mundo altamente urbanizado y la
superpoblación de las ciudades, el traslado de las personas del suburbano y del campo a las ciudades, a la urbe, será cada día una realidad también más presente. En este sentido, tenemos que considerar que no solamente vivimos en un mundo hipermoderno y urbanizado, sino que en un mundo que está atravesado por una pandemia, por el COVID-19, con efectos sanitarios, económicos, sociales y espirituales que sin duda han impactado de manera fuerte a lo largo de este año y están provocando o dando a luz un mundo diferente. Así que estamos presenciando la lucha de lo que está pasando o de lo que está muriendo y lo que está empezando a resurgir, y esa tensión hace que el mundo ya no sea diferente al que al que hemos conocido a principios del 2020. Aunque tengamos vacuna, aunque tengamos tratamiento, las consecuencias devastadoras de la pandemia nos seguirán por un largo tiempo respecto de la problemática socioeconómica, respecto de las formas de espiritualidad, respecto de la atención y las medidas de bioseguridad y sanitidad de los lugares, de las personas, y esto llegó para quedarse, porque así como hoy podemos tener el horizonte de una vacuna, sin duda el virus irá mutando y enfrentaremos nuevos desafíos. Pero avanzando un poco más, quisiera detenerme unos instantes en la particularidad del ministerio urbano, de la iglesia urbana. Las Naciones Unidas establece que la concentración en las ciudades y en las grandes ciudades de cada uno de nuestros países se va a ir acrecentando en los próximos 50 años. Y este es un dato para tener en cuenta. No es lo mismo un contexto y una metodología y una forma de ser iglesia del siglo XIX que una iglesia del siglo XXI con un contexto absolutamente diferente y un ministerio básicamente urbano. Déjamelo graficarte. El 82% de la población de América del Norte vive en ciudades. El 81% de nuestros países de América Latina y el Caribe viven en ciudades y grandes ciudades. El 74% de la población europea vive en ciudades. El 68% de los habitantes de Oceanía se concentran en ciudades y grandes ciudades. Y el 50% de los países de Asia ven concentrada su población en ciudades y megaciudades que ahora vamos a ver, pero con una paradoja. Uno dice, es un porcentaje menor, pero representa a la población asiática el 50% de la población mundial, con lo cual ese 50% es mucho más de lo que aparenta. Veamos algunos ejemplos de manera rápida. La ciudad de Tokio tiene 38 millones de habitantes, 38,1 millones de habitantes. Nueva Delhi en la India tiene 25,7 millones de habitantes. Shanghái tiene más de 23 millones de habitantes. San Pablo, Brasil, tiene más de 21 millones de habitantes. Bombay, nuevamente en la India, tiene más de 22 millones de habitantes. La Ciudad de México, el Distrito Federal, tiene más de 20 millones de habitantes. Al igual que la ciudad de Pekín en la República Popular de China. Osaka, otra gran ciudad de Japón, más de 20 millones de habitantes. El Cairo, en Egipto, tiene más de 18 millones, casi 19 millones de habitantes. La ciudad de Nueva York, más de 18 millones de habitantes, casi una cantidad inimaginable de personas conviviendo, mezclando texturas, culturas, experiencias, realidades, plagadas cada una de estas ciudades de muchas subculturas. Pero esta es la tendencia, que
la vida en la urbe, en la ciudad, se vaya desarrollando cada vez de manera más concentrada, no solamente por las expectativas económico-laborales, sino también por las realidades que impone el mundo moderno. Así que tenemos que empezar a pensar en gran medida. No quiere decir que deje de haber misioneros a las partes más despobladas o menos urbanizadas, pero sí el gran desafío que hoy tiene la iglesia evangélica es alcanzar y trabajar en ciudades. Y esto impone cuestiones básicas de conocimiento cultural y social que hoy por hoy son de manera específica sumamente importantes. Decirte algo que ya sabemos, pero que siempre es bueno recordar. La misión procede del propio corazón de Dios. Así empezó todo, por el corazón de Dios y la forma que buscó Dios de reconciliar a los hombres consigo. Desde siempre, Dios intervino en la vida y en la historia de las ciudades, de las naciones. Aunque parezca que Dios no tiene el control, aunque parezca que Dios mira de reojo, no es cierto. Dios tiene el control de cada una de las situaciones que a lo largo del tiempo y de la historia le ha tocado atravesar al hombre. Pero también hay una particularidad que no puede escapar a nuestra realidad evangélica, y es que Dios en su soberana sabiduría, en su amor, en su comprensión, en su majestad, en su soberanía no eligió ángeles para anunciar el Evangelio, sino que nos llamó a cada uno de nosotros. Y eso habla de una terrible responsabilidad que cada uno de nosotros tiene de anunciar a Jesucristo en el medio en el cual estamos o al cual Dios nos está llamando. Cuando leemos las Escrituras vamos a ver un sinfín de ciudades que vieron la mano de Dios obrando en medio de ellas. Y vamos a ver a Dios preocupado por muchas ciudades. Solo algunos ejemplos. Ur, Sodoma y Gomorra, Pitón, Rameses, Jericó, Samaria, Nínive, Jerusalén, Cafarnaúm, Belén, Emaús, Betania, Damasco, Jericó, Samaria, Efraín, Éfeso, Filipos, Corintos, Tesalónica, Roma, Alejandría, Mileto, Antioquía, Macedonia, Frigia, Derbe, Iconio, Efraín, Pérgamo, Sardis, la Odisea, y así podemos estar un rato largo. Ciudades a las cuales Dios mandó hombres y mujeres para que sean transformadas, para que sean cambiadas, que Dios se permitió irrumpir en medio de ellas para tener misericordia de las personas y darles dignidad. Ministerios urbanos que a lo largo del tiempo y más allá del desarrollo histórico de cada una de esas ciudades cobraron vida y dinamismo gracias a que Dios envió hombres y mujeres que también aceptaron ir, algunos como Jonás de manera un poco más dudosa que otros, pero que finalmente fueron. Y de esto se trata la historia de la humanidad, de Dios preocupándose por el hombre y por las ciudades y mandando hombres que aceptan el desafío de la misión. Vemos desafíos culturales de manera permanente en la palabra. A Abraham, que le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Esto que nosotros solemos repetir casi de memoria y todos conocemos el pasaje, encierra un profundo proceso de desculturación de parte de Abraham. No estaba dejando su tierra y su parentela, estaba dejando su cultura, sus costumbres, su sociedad, aquello que le daba sustento, lo que lo había formado como lo que era él, un hombre, un siervo de Dios, para ir a un lugar que ni siquiera conocía, del cual no sabía sus costumbres, sus formas culturales, sus experiencias, su realidad, aceptó por fe. Pero implicaba un profundo desarraigo cultural, no solamente el ir.
era lógico que Jonás, el pueblo al cual había sido sujetado su pueblo Israel, su pueblo que había sido esclavo de los asirios, era obvio que no quería ir a predicar a la ciudad de Nínive. Eran sus conquistadores, eran aquellos que habían humillado, avergonzado y esclavizado a su pueblo, y de pronto Dios le dice: tenés que ir a predicar a Nínive. Le está cambiando el paradigma de manera drástica. Todos sabemos finalmente lo que pasa con el ministerio de Jonás y con la ciudad de Nínive. Todos conocemos a Pedro, el apóstol escogido para dar pie a lo que será la iglesia cristiana. Todos hablamos de la transformación de Pedro a partir de Pentecostés, pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo siguió trabajando en Pedro y todos conocemos el pasaje de la conversión de Cornelio. Déjame decirte que en primer lugar, antes que la conversión de Cornelio, sucedió la conversión de Pedro. Porque Dios le dice: vete a la casa de Cornelio, allí se te va a decir lo que tenés que hacer. Pensá por un minuto con la mente de Pedro, un judío tradicional, excelote, que es cierto, seguidor de Jesús, ahora su vida había sido transformado, pero sus prejuicios no. Y Pedro le dice a Dios: no comeré nada inmundo, cuando tiene la visión. Para Pedro los gentiles eran algo inmundo y él no podía entrar a sus hogares hasta que el Espíritu Santo tuvo que trabajar en la vida de Pedro y él queda deslumbrado, queda sorprendido por el mover de Dios y reconociendo que aún el Espíritu Santo se derramaba sobre aquellos que él consideraba distintos. Déjame decirte que para los judíos los gentiles eran asimilados a los perros. Literalmente así eran considerados. ¿Qué decir de Pablo? Un fariseo de fariseos, creado y formado espiritualmente a los pies de Gamaliel, siendo transformado camino a Damasco, sorprendido por Jesús y cambiando paradójicamente el resto de su vida para dedicarse a la misión e ir de ciudad en ciudad, haciéndose a los gentiles gentiles, a los judíos judíos, a los débiles débiles, con tal de ganar a alguien para Jesús. ¿Qué hablar y qué decir de Jesús? La excelencia de la manifestación del poder de Dios y de nuestro ejemplo, como dijimos clases pasadas. Va a decir Pablo de manera magistral en Filipenses: Él, siendo Dios, no dudó en ser semejante a nosotros, encarnándose y tomando forma de hombre. Jesús se encarnó, la manifestación más profunda de lo que significa entrar en la cultura que no es de uno. Y del reino se bajó a la tierra. El cielo estaba descendiendo a los abismos del pecado con tal de ganarnos. Esta es la historia de la humanidad, esta es la historia de la misión, esta es la historia de la iglesia, procesos de transformaciones culturales y sociales que llevan adelante el mensaje de salvación de parte de Dios con tal de rescatar al mayor número de personas posibles. La antropología cultural contribuye a la misión y a las misiones, en palabras de Grunland y Mayer, básicamente de 4 formas. En primer lugar, le dan al misionero una comprensión de la otra cultura a la cual tiene que ir a ministrar. Aún dentro de la propia ciudad hay muchas subculturas dentro de nuestras ciudades. La antropología cultural los va a ayudar a misionar, a entrar en otra cultura de una mejor forma, sin que el impacto no sea tan grande, sin que el choque no sea tan profundo y violento.
Sin duda facilita la comunicación del Evangelio a otra cultura porque no solamente aprendemos sus formas, sino particularmente su idioma, su idiosincrasia, sus costumbres, y esto puede facilitar sin duda que las personas acepten de mejor forma a Jesús y lo que Él representa. Esto es la salvación. Y finalmente, la antropología cultural constituye una forma, una manera en el proceso de establecer una iglesia en otra cultura, un proceso mucho más saludable y mucho más transparente. ¿Cuál es el motivo de todo esto? Hacer discípulos. A eso Jesús nos llamó. Y esto es importante tenerlo en cuenta. La antropología cultural es una herramienta más que nos puede facilitar el desarrollo de la misión, el entender mejor la misión y fundamentalmente el hacer mejor la misión. Es una herramienta que posibilita y nos da a nosotros una metodología clara para comprender el contexto que nos rodea y lo que le pasa a las personas en su mente, en su corazón, en sus circunstancias diarias. Algo que no es fácil, pero que las ciencias sociales nos permiten por lo menos instrumentalmente tratar de entender y dilucidarlo. Ya con solo leer los diarios nos damos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor. Fíjate cómo esa realidad sería mejor percibida por nosotros si hiciéramos, por ejemplo, lo que hacía Jesús, hablar con las personas en su mundo y en sus circunstancias, en la calle donde ellos están, en medio de los problemas que enfrentan. Hay algo que es fundamental, que la antropología sociocultural, como dijimos, es solo una herramienta. En los últimos años la Iglesia evangélica ha padecido lo que yo llamo el mal de la teología del método. Y los pastores estamos buscando a ver qué método dio más resultado o es más eficiente en un lugar para replicarlo en otro. Más allá de que esto sin duda puede tener algún beneficio superficial de coyuntura, yo quisiera decirte que cada uno de esos métodos en realidad sirven para la persona que lo lleva adelante y para las personas que son los receptores, porque Dios los da para un contexto determinado y una cultura determinada. Y replicarlos así como si fuera una McDonaldización de estrategias no necesariamente nos va a guiar al éxito, sino más bien a la frustración. El Espíritu Santo es el indicado para decirnos en función de las características y de las necesidades de las personas a las cuales vamos a ministrar y predicarles el Evangelio. Es el indicado para decirnos la forma, las maneras, los métodos más apropiados para que esas personas puedan ser bendecidas por Dios y puedan entender de manera más clara el mensaje. Al analizar el modelo bíblico de la evangelización, Engel y Wittberg de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Wheaton van a decir de manera textual que hay un tema que permanentemente aparece en todo el Nuevo Testamento, y es que el Espíritu Santo obra al renovar nuestra mente. San Pablo habla particular de esto mucho y le dedica mucho tiempo a la renovación y transformación de nuestra mente. Y se espera, dicen ellos, que nosotros analicemos, recolectemos información, trabajo de campo, midamos eficacia, metodología de la que vimos. En suma, seamos administradores eficaces de los recursos que Dios nos ha dado. Vuelvo, la antropología sociocultural es una herramienta que Dios pone a nuestra disposición. Y los autores van a decir, a menos que nos comprometamos con esta disciplina, en realidad impedimos que el Espíritu Santo nos guíe.
El peligro permanente es que un hombre pudiera arruinar las oportunidades por su propia necedad y luego culpar a Dios. Por ejemplo, replicando métodos que sabemos que no necesariamente van a funcionar en nuestro contexto. Pero Dios siempre nos va a dar un sinfín de instrumentos, de herramientas, de formas, de maneras. Lo que nosotros tenemos que hacer es ir al Espíritu Santo para que Él lo dosifique, lo administre y nos diga cuál es la mejor forma. Como dijimos la clase pasada, Pablo era capaz de anunciar el Evangelio en una sinagoga, pero también discutir en un aerópago y quedar sorprendido en un templo o en una plaza. Nunca decía las mismas palabras, nunca repetía la misma metodología. El Espíritu Santo era quien sin duda le daba la estrategia adecuada para el momento oportuno. Y hay un mal que ha cometido la Iglesia a lo largo del tiempo y es bueno que nosotros entendamos que está mal hacerlo. Tenemos el imperativo de predicar el Evangelio de Jesucristo a toda persona, en todo lugar y en toda circunstancia. Pero eso no significa que tengamos el imperativo de presentarle a los demás nuestra cultura. Predicamos a Cristo, iba a decir San Pablo, y a este crucificado, no las formas y las maneras evangélicas que para nosotros son parte de nuestra cultura, pero que no necesariamente lo van a hacer para una cultura extranjera. A ellos tenemos el deber de anunciarles a Cristo, no de imponerle que canten 3 himnos del siglo XVIII o XIX por reunión. Ellos adorarán a Dios con su acervo cultural, folclórico, propio. Lo importante allí es que ellos aprendan a adorar, simplemente por darte un ejemplo. Tenemos la responsabilidad de tener una perspectiva que se base en la cultura de Jesús. Y aquí vamos a detenernos unos instantes. Jesús ejecutó la misión para todos, sin exclusiones, sin limitaciones. Jesús se atrevió a romper los moldes de su época y se relacionó y ministró a todos, no solamente a los judíos piadosos. Se acercó a los recaudadores de impuestos, un grupo social, un grupo etario despreciado por los judíos porque eran ni más ni menos que judíos vendidos a la autoridad imperial para oprimir a sus hermanos judíos. Como te darás cuenta, eran lo suficientemente despreciados como para ser ignorados por gran parte del pueblo, salvo por Jesús que se acercó a ellos. Pero también se acercó a los samaritanos. Vos sabés que para los judíos, los samaritanos, así lo llamaban, los perros samaritanos eran despreciables porque eran el fruto, el producto de una mezcla de razas, asirias y judíos. Y habían construido incluso sus propias normas y su propio templo de mixturas y de sincretismo, así que para un judío preciado por tal, para un fariseo tal como Jesús que enseñaba de la ley, tuvieron que haber sido despreciados. Sin embargo, vamos a ver a Jesús acercándose a los samaritanos e incluso a una mujer samaritana en Juan 4, a la cual le cambió la vida para siempre. De hecho, dice la palabra en Hechos 8 que cuando Felipe llega a Samaria ya muchos habían escuchado de Jesús, sin duda, porque muchos samaritanos de aquel momento que quedaron impactados con Jesús se encargaron de hablarle de Jesús a otros samaritanos. Jesús fue a los gentiles,
Pensá en la mujer cananea cuando llega a la región sirofenicia, que viene delante de él porque su hija estaba endemoniada y Jesús la mira y le dice, no está bien que yo le anuncie el Evangelio a los gentiles porque he venido solo a la casa de Israel. Y la mujer insiste e insiste. Y Jesús le dice, no está bien porque solamente vine a saciar a la casa de Israel. Y la mujer le dice, pero aún así, Señor, los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús dice, grande es tu fe. O el centurión mismo, que ahora vamos a ver. Jesús fue donde estaban ellos y facilitó el obrar de Dios en medio de los gentiles. Había no una pandemia en ese tiempo, pero sí una enfermedad endémica sumamente estigmatizada, fundamentalmente en el norte de Palestina en la época de Jesús, y era la lepra. De hecho, por la ley de Moisés, los leprosos tenían que vivir en ciudades aparte, se usaban campanillas en los cinturones, para que al caminar la gente pudiera saber que se acercaba un leproso y se fueran apartando, eran sumamente estigmatizando. Jesús fue donde estaban los leprosos. Y no solamente fue, sino que los recibió y aún los sanó. A los estigmatizados sociales más importantes de su época, Jesús no dudó por un instante en ir a su encuentro y sanarlos. Pero también se acercó a mujeres y transformó la vida de muchas mujeres, cosa que estaba prohibido dirigirse a ellas o hablar con ellas, eran simplemente un objeto más. Sin embargo, aparte de Juan, ¿sabés quiénes fueron las únicas que estuvieron a los pies de la cruz? Y las primeras en ir a la tumba vacía, mujeres que aparte de la mamá de Jesús, María, habían sido transformadas por el poder de Dios y tuvieron mucha más fe y valentía que, por ejemplo, los discípulos. Pero Jesús se acercó a pecadores de todo tipo, a tal punto que era objeto de crítica. Si tú eres el Mesías, deberías reconocer el tipo de gente que se te acerca. ¿Te acordás la frase de Jesús? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, porque el sano no tiene necesidad del médico, sino el enfermo. Pecadores de todo tipo y de la peor calaña. A ellos se acercó Jesús. No esperó que vinieran a Él. Él fue donde ellos estaban. Salió de su oficina pastoral para acercarse a ellos. Romanos, los autoritarios, el imperio sojuzgador y conquistador de Israel. Jesús no solamente terminó hablando con Poncio Pilato, sino que terminó sanando, ¿te acordás?, al siervo del centurión. También sorprendido por la fe de un hombre que sabía que Jesús era distinto al resto. Pero también Jesús se acercó y bendijo con su poder y con su gracia a los romanos. Nunca dudó en ir hacia donde estaban los enfermos y libertar a los endemoniados. Como te das cuenta, cuando ves la imagen, no son personas muy glamorosas. No son personas socialmente atractivas, no son personas que provocarían estatus social, salvo los romanos. Pero a este tipo de gente, recaudadores de impuestos, samaritanos, gentiles, leprosos, mujeres, enfermos, endemoniados, pecadores, a este grupo de personas, romanos, autoritarios, Jesús se acercó con un solo fin: anunciarles que el reino se había acercado.
Es importante que más allá de la mirada sociológica que le estamos dando a esto, podamos reflexionar en nuestro corazón si es mayor la frecuencia con lo cual vamos o simplemente nos sentamos a esperar que vengan. Uno de los principales obstáculos para la misión de la Iglesia sigue siendo el prejuicio. ¿Y qué es un prejuicio? Un juicio previo a su constatación. Algo que antes de ser validada nosotros ya sentenciamos como es. ¿Te suena esta palabra prejuicio? En el fondo es no valorar al otro por su dignidad. ¿Sabes algo? Cada una de las personas que estás leyendo en ese chat, cada una de las personas que están frente a nuestros ojos, olvídate por un momento del PowerPoint y pensá en rostros, pensá en imágenes que están en la palabra, pensá en los enfermos, en los endemoniados, en los pecadores, en los leprosos, en los gentiles. Si Jesús se hubiera dejado manejar por sus prejuicios, no hubiera ido a ninguno de ellos. Así muchas veces, aún al día de hoy, sigue funcionando la Iglesia. Pero si analizamos todo desde la perspectiva cultural de Jesús y su misión particularmente, te vas a dar cuenta que Jesús nos dio un mandato de cómo hacer la misión. El problema es que nosotros, como solemos hacer, invertimos el orden y la forma que Jesús nos dijo que hagamos. Te invito a que después con tranquilidad puedas leer Lucas capítulo 9 y Lucas capítulo 10. Allí vas a encontrar la misión de los 12 y la misión de los 70. Las instrucciones son prácticamente las mismas. Así Jesús les enseñó a los 12 y a los 70 cómo predicar el Evangelio. Y Jesús se dedicó a trabajar con cada subcultura de su época, como recién vimos en el slide pasado, y trabajó sobre cada una de las necesidades de las personas con estos principios que están en Lucas 9 y Lucas 10. ¿Te acordás? Los repasamos. Jesús les dice en primer lugar, no llevéis bolsa, ni alforja, ni 2 túnicas, no llevéis nada. ¿Sabes qué les está enseñando? Aprendan a ser dependientes de Dios para cumplir la misión. Y después les dice, y cuando entren en una ciudad o en una casa, bendíganlos. Y díganle, paz sea a vosotros. Bendigan a todos. Y les dice Jesús, y coman lo que les pongan delante. Esto es, entablen un vínculo. Relaciónense con las personas. Nadie comparte su mesa con vos si no hay un vínculo previo, pero es el tercer punto. Primero, no lleven nada. Bendigan a todos, establen un vínculo. Siéntense con ellos, hablen con ellos, coman con ellos. Y Jesús les dice, y sanad a todos los que estén enfermos en esa casa. Hagan señales, muéstrenles de manera práctica y contundente cómo se manifiesta el perdón de Dios, el amor de Dios en señales y prodigios. Muchas veces vas a escuchar a Jesús, de hecho el pasaje más conocido, que es más fácil decirle a este hombre, ¿te acordás del paralítico que bajan por el techo? ¿Qué es más fácil decirle, tus pecados te son perdonados o levántate y anda?
Jesús hizo innumerable cantidad de señales, porque esa era la manifestación concreta, tangible y palpable del amor de Dios por las personas. Y finalmente, ¿escuchaste? Finalmente, en la instrucción Jesús les dice, y díganles, el reino de los cielos se ha acercado. Es lo final, es el cierre. Ahora que te he bendecido, ahora que me interesé por tus necesidades y entablé un vínculo, ahora que viste el poder de Dios obrando en medio de tu vida, ¿sabes qué? Esto es resultado del amor de Jesús sobre tu vida, así que este es el tiempo para aceptarlo. En cambio, ¿qué hizo la iglesia a lo largo del tiempo? Básicamente, le dijimos estemos atentos y con cuidado porque salimos al mundo y el mundo es malo. Le dijimos no tengan contacto con los mundanos porque eso va a ofender su santidad. No, así que no entablen vínculos con las personas. Jesús les dice a los discípulos, ustedes están en el mundo y son enviados al mundo, aunque no son del mundo. ¿Cómo esperamos que alguien nos reciba si los consideramos pecadores mundanos que no son dignos de nuestro ministerio? Y les predicamos. Si creen y vienen a la iglesia, entonces sí oramos por sus necesidades. Pero si no vienen, ¿para qué vamos a gastar oración en gente que no lo merece? Un abismo de diferencia que habla más de nosotros que de Dios. Un abismo de diferencia que hace que la misión entonces, al no seguir los parámetros establecidos por Dios, tenga resultados mediocres. Cuando a la gente la bendecimos, cuando a la gente la ayudamos y nos relacionamos con ellas, cuando a las personas les mostramos el poder y el amor de Dios, cuando a las personas finalmente le hablamos de Jesús, difícilmente puedan resistirse al amor de Jesús. El problema es que muchas veces, en vez de hablar de Jesús, hablamos más de la iglesia, y este ha sido un problema. Tenemos que entender que no es posible cumplir nuestra misión sin entablar vínculo con las personas. Como vimos, las personas son seres sociales. Muchos nos van a rechazar, pero muchos no. Pero aún en medio del rechazo sabrán que hay alguien que se interesó por ellos, hay alguien que fue a ellos, hay alguien que ora por ellos, hay alguien que los ama a ellos y cuando llegue el tiempo se acordarán de nuestra relación con ellos. Es muy difícil llevar adelante la misión sin entablar un vínculo con las personas. Y previamente eso es muy difícil cumplir la misión a menos que conozcamos a esas personas y su cultura, pero sobre todas las cosas conozcamos la necesidad sentida y urgente que tienen las personas. Esto es lo que hacía Jesús. El que tiene hambre antes de escuchar de Jesús necesita ser saciado. Es lo que hizo Jesús. El que está enfermo antes de recibir a Jesús y reconocer a Jesús como Señor necesita ser sanado. Es lo que hizo Jesús. Antes de ver el poder del reino, el endemoniado necesita ser libre. Es lo que hizo Jesús. No cambiemos el orden. Los resultados no son los mismos. Necesitamos reconocer que dentro de este mundo altamente urbanizado e hipermoderno conviven dentro de nuestras ciudades muchas
subculturas urbanas a las cuales también tenemos que ir como Jesús fue. Y en este sentido tenemos que distinguir que el Evangelio tiene que alcanzar a todos. Y estas subculturas modernas, los emos, los raperos, los heavies, los góticos, los hippies, los punks, los rastafaris, los otakus, los hipsters, los swaggers, entre muchos otros, a veces ni siquiera sabemos el nombre de ellos, ni siquiera sabemos sus características. Pero ellos también necesitan escuchar el mensaje. Y cada subcultura que nos rodea necesita que sigamos la recomendación de Jesús y el protocolo que Jesús nos dio para llevar adelante la misión. Eso sin duda va a facilitar el conocimiento de Jesús, pero a veces ni siquiera sabemos lo que es un emo, cómo vamos a reconocerlo, de qué forma vamos a predicarles si nunca leímos siquiera acerca de ellos. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo creerán si no hay quien vaya a ellos? Por décadas, la Iglesia, en la cual todos nos sentimos parte y somos parte, cometió un pecado mortal, la templolatría, y concentramos la vida de la Iglesia en un templo, en un edificio. ¿Te acordás? Jesús les dice a los discípulos: yo no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. Salomón, cuando consagra el templo, ora y dice: ¿qué es para ti, oh Jehová, este templo, si ni los cielos de los cielos pueden contener tu gloria? La vida de la Iglesia es mucho más que el templo, pero nosotros cometimos el pecado de la templolatría, del templocentrismo. Y la templolatría ha matado la misión, porque nos encerramos a disfrutar de nosotros y del bienestar espiritual, mientras afuera la gente se seguía perdiendo. Y tanto nos concentramos en nosotros que solamente vivimos dentro de nuestra burbuja evangélica. Un pez, como te dije, no conoce la tierra, solo conoce el océano, el agua. Y hay muchos evangélicos que hoy solo conocen la cultura de iglesia, pero ¿sabes qué? Hay una tierra afuera con muchas personas que necesitan que cumplamos la misión. Tenemos que romper ese paradigma. Los prejuicios han obstaculizado la misión. ¿Cómo voy a ir a un emo, a un gótico, a un homosexual, a un punk, a un leproso, a un endemoniado, a un alcohólico? Si quieren que vengan, ellos saben dónde está la iglesia. Jesús iba de un lugar al otro y las multitudes le seguían. ¿Sabes por qué? Es cierto, en gran parte por los milagros, los peces y los panes, pero ¿sabes también por qué los seguían? Que esa es la parte que nunca terminamos de entender y de ver desde nuestra perspectiva eclesiástica. Porque la gente por primera vez vio a alguien distinto que pudo amarlos independientemente de lo que ellos eran. Este sigue siendo el principal desafío de la Iglesia. La cultura de la plataforma, como vimos, nos desvió de la misión. A todos nos gusta sentarnos o participar de un mega evento, pero Dios no nos llamó
para que la mayor parte de nuestro tiempo disfrutemos de eventos evangélicos, sino nos llamó a cumplir la misión. Y en esto la cultura del evento ha sido nefasto. A todos nos gustan los grandes músicos en plataforma y las luces, pero la gente sigue teniendo necesidad real de Dios fuera de la iglesia. El no predicar a Jesús como Señor, sino solamente como Salvador y Hacedor de milagros, fue negligente por parte de la iglesia. Yo te invito a que te tomes el trabajo de recorrer todo el Nuevo Testamento y vas a darte cuenta que no hay un solo pasaje en todo el Nuevo Testamento en el cual se haya predicado a Jesús como Salvador. No existe en el Nuevo Testamento. Siempre que se predicó de Jesús se lo hizo como Señor. Como el Señor en el contexto del imperio romano del primer siglo. El Quirios, el dueño absoluto del imperio, era el César. Y el César podía hacer con el imperio y los súbditos del imperio lo que quería. En ese contexto, el Quirios era el Señor del imperio. Así predicó la iglesia. Jesús es nuestro Señor, no el César. De allí la persecución. Pero un Señor que ejerce autoridad sobre cada área de mi vida y sobre toda mi vida y todo lo que yo tengo es muy diferente a la visión de un Salvador que vino a solucionar mis problemas. Es cierto que Jesús salva, Jesús sana y que Jesús prospera, pero es consecuencia de que primero sea Señor de nuestra vida. Juan el Bautista dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué tiene un reino? Un rey, Jesús. Jesús, comenzando su ministerio en la sinagoga, dice, el reino de los cielos se ha acercado. Yo soy el rey. Pedro predica el primer sermón de la iglesia. Sepa pues, Hechos 2:32, ciertísimamente Israel, que este Jesús a quien vosotros matasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No predicó a Jesús como Salvador. Pablo, el famoso texto que usamos todos, Romanos 10, 9, 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no dice Salvador, y creyeres con todo tu corazón, entonces serás salvo. Una proclamación de Jesús que no lo proclama como Señor es un mensaje negligente y que tiende más a la autoayuda que a la realidad bíblica del Evangelio de Jesucristo. Cada una de estas cosas fueron potenciadas en este año por el COVID. El COVID modificó drásticamente nuestra realidad y nos dimos cuenta que la iglesia es más que el templo. Nos dimos cuenta que todos somos tan frágiles y vulnerables y aún también los evangélicos murieron por el COVID-19 y aún muchos pastores que sirviendo igual y ofrendando su ministerio igual, arriesgándose, también fallecieron. Porque todos somos vulnerables y frágiles. No solamente los leprosos, los enfermos, los endemoniados o el otro. Nos dimos cuenta que el show se apagó, que las luces ya no están, que ahora en la soledad de nuestra casa estamos solos frente a Dios y el Espíritu Santo. Y hoy más que nunca nos damos cuenta que el único que sigue ejerciendo poder y control y señorío sobre la historia, la humanidad y cada uno de nosotros sigue siendo Jesús. Es para pensar sin duda. Lleguemos a las conclusiones. Decirte que vos y yo
cada uno de los hombres que habitan este planeta, somos imagen de Dios. Fuimos creados por Él y Dios nos llamó particularmente a cada uno de nosotros con un propósito específico. ¿Sabes cuál es? Hablar de Jesús. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y sea bautizado será salvo. Vosotros sois linaje escogida, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué Dios nos sacó de las tinieblas? Para contar y hablar de sus virtudes a todas las naciones. Somos imagen de Dios, pero a partir de Jesús también tenemos un modelo a seguir. Ejemplo os he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. Esa misión, esa realidad está en nuestras manos. Transformar la realidad está en nuestras manos por medio del poder del Espíritu Santo. El ser distintos, el ser diferente ahora está en nuestras manos. Como te dije, Dios no eligió ángeles, nos eligió a cada uno de nosotros. Pero no te olvides que el hombre es un ser social y cultural. Somos en la medida que somos en vinculación con el resto. Se es en la medida que se coes con el otro. Ten en cuenta que pese a la hipermodernidad, a la pandemia, a los cambios culturales, al urbanismo y a todo lo que nos rodea, el hombre sigue teniendo las mismas 4 necesidades básicas porque vienen desde la creación. Tenemos necesidad de ser. Esto es lo que adquirimos a partir de la fe en Jesús. Volvimos a ser hijos adoptivos de Dios. Ahora nuestro ser tiene una identidad. Pero también tenemos necesidad de hacer porque Dios nos llamó con un propósito. Anunciar las virtudes de Jesucristo. Tenemos la necesidad de tener. Él se ocupa de saciar y satisfacer nuestras necesidades básicas y necesarias. Pero ahora también tenemos a Jesús como Señor y una familia que es la iglesia. Y tenemos la necesidad de pertenecer. Todos somos hijos de Dios y coherederos con Cristo de sus promesas. Pertenecemos a la iglesia, que no es un edificio, sino que somos cada uno de nosotros. Estas 4 necesidades siguen estando presentes en la vida de cualquier persona que se cruce por tu camino. Por ende, cuando seamos capaces de mostrar que Jesús es capaz de suplir estas necesidades, independientemente de la pandemia, de la hipermodernidad y de cualquier situación cultural particular, la persona va a creer. Como te dije, la antropología es una herramienta válida y necesaria para evaluar el campo de misión y el contexto en el cual tenemos que servir. Y conocer el contexto nos va a ayudar a ser más eficientes, así que prestale atención a estas cosas. Si avanzamos, es necesario, como dice Crónicas 12:32, entender los tiempos, la complejidad del mundo que nos rodea, de la sociedad que se imbrica en mallas de realidades superpuestas. Esto hay que entenderlo. Pero para entenderlo y ser eficaces nos tenemos que dejar guiar por el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros somos personas únicas e irrepetibles, aunque seamos gemelos. Dios nos hizo únicos e irrepetibles, pero ¿sabes quién conoce en profundidad nuestra necesidad y nuestra situación? El Espíritu Santo. A Él tenemos que acudir para que nos dé el mejor método para predicar
en nuestro contexto de la mejor manera. Discerní los tiempos, discerní la realidad, discerní a las personas y deja que el Espíritu Santo te diga cómo hacerlo y cómo ministrarles. Por años la Iglesia creció en Latinoamérica, pero no impactó a la sociedad de la forma de vida. Por eso, como vimos, la gente sigue creyendo en Dios, pero cada vez menos confía en la Iglesia y en nosotros. Esto nos tiene que llevar a ser más genuinos, más cercanos, más presentes con las personas. William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, nunca pensó que sus palabras se iban a convertir en una profecía, pero es así. ¿Sabes lo que dijo el Ejército de Salvación? El mayor peligro del siglo XXI será el tener una religión sin espíritu, sin el Espíritu Santo, un cristianismo sin Cristo. ¿Te acordás? Hablamos de creer sin pertenecer. Perdón sin arrepentimiento, esta palabrita que tan difícilmente se escucha, aún en los sermones. Salvación sin regeneración, porque hemos predicado a Jesús como Salvador y no como Señor. ¿Quién hubiera dicho que allá por el año 1900 esto se estaría cumpliendo frente a nuestros ojos? Pero ¿sabes algo? Los principios de Dios para su iglesia no cambiaron ni cambiarán hasta que Cristo venga. Así que Él sigue demandando de cada uno de nosotros obediencia, fe, santidad y acción. Por eso leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, no el libro de las intenciones de los apóstoles, no el libro de lo que los apóstoles hubieran querido hacer, no el libro de lo que los apóstoles soñaban algún día hacer, sino efectivamente leemos sobre el libro de lo que los apóstoles hicieron, sus hechos. Esperemos que algún día alguien pueda leer sobre nuestros hechos. Finalmente, y agradeciéndote el tiempo invertido en estos 5 encuentros, en estas 5 clases, quisiera decirte que estamos en medio de la hipermodernidad, de la pandemia, de una profunda injusticia social, de un contexto signado por la pobreza y la marginalidad, con mucha xenofobia de por medio, con prejuicios que se multiplican a diario, con una maldad que reina día por día, con calamidades de todo tipo. Este año, más para los hermanos que viven en el Caribe, es uno de los años más activos de huracanes, como hacía décadas que no se daban. Calamidades y catástrofes naturales cada vez más frecuentes. ¿Te acordás de Mateo 24 y 25? Estamos en medio de un mundo cargado de pecado. Pero como dice la palabra, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que en este tiempo yo quisiera cerrar con este pasaje. Dice Juan 13:3-5 que Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Esta fue la última cena de Jesús con los discípulos. Sin duda Jesús quiso eternizar ese momento de felicidad, de alegría y de compartir con los que amaba. Pero llegó el momento que sabía Jesús que se tenía que dirigir a la cruz. Y pese a que no quería dejar o interrumpir la cena, dice el texto, que Jesús se levantó de la mesa, se quitó su manto, agarró una toalla
y se puso a servir. Y con esto quisiera terminar este tiempo. Es el momento en que la Iglesia tiene que dejar de disfrutar la intimidad de las puertas adentro y tiene que empezar a servir. De esto depende que la realidad que nos agobia a cada uno de nosotros en el día a día pueda cambiar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que estos encuentros te hayan servido y quedamos en contacto. Hasta siempre.